Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que se animen a suscribirse. Para el video del día de hoy voy a estar utilizando este estambre, que es de 5 hebras, si no me equivoco, así que es semi grueso, y mi gancho del 4.5 milímetros, pero como siempre les digo, ustedes pueden trabajar con cualquier material que tengan en casa. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo, así, y vamos a tejer cadenas. Tejemos 1, 2, 3, 4, 18 y 19. Tengo 19 cadenas. Este es mi múltiplo. Después de estas 19 cadenas, volvemos a repetir 19 cadenas más. Entonces, ustedes se van a ir tejiendo así de 19 en 19. Listo, tengo mi múltiplo de 19. Aquí están todas mis cadenitas. Me fui tejiendo de 19 en 19. Y ahora vamos a agregarle 4 cadenitas extras. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que nuestro múltiplo es 19 más 4. Vamos a tomar doble lazada y vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 vamos a estar trabajando un punto doble alto. Cerramos 2, 2 y 2. Contando estas 4 cadenas tenemos un total de 2 puntos doble alto. Doble lazada en la misma cadena, volvemos a repetir, cerramos 2, 2 y 2, tenemos 3. Doble lazada en la misma cadena, volvemos a repetir, cerramos 2, 2 y 2 y tenemos 4. Un último, doble lazada, entramos, tomamos, sacamos, 4 hebras en el gancho, cerramos 2, 2 y 2. Y con eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos doble alto en la misma cadena. Ahora vamos a tomar doble lazada y directamente en la siguiente cadena vamos a tejer un punto doble alto. Cerramos 2, 2 y 2. Y a partir de aquí vamos a contar. Tenemos 1, doble lazada, nos saltamos una cadena y en la siguiente punto doble alto y con este vamos a tener 2. Doble lazada, se saltan una cadena y en la siguiente tejemos el número 3. Doble lazada, se saltan 1 en el siguiente, tejemos el número 4 y así vamos a continuar hasta que tengamos un total de 9. Listo, ya tengo mis 9 puntos, vamos a contar aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que es del abanico y luego a partir de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos. Y ahora vamos a repetir nuestro abanico, doble lazada directamente a la siguiente cadena, después de ese último punto que tejimos, vamos a tejer nuestros 5 puntos doble alto. Tenemos 1, 2, 4 y 5. Doble lazada, en la siguiente cadena volvemos a repetir 5 puntos doble alto. Tenemos 1 en la misma cadena. Continuamos tejiendo así hasta tener nuestros 5 puntos dentro de esta misma cadena. Listo, entonces tejimos aquí nuestro abanico de 5 y luego 9 puntos, 5 puntos en esta cadena y 5 puntos en esta otra cadena. Vamos a repetir nuestros 9 puntos, doble lazada aquí directamente a la siguiente cadenita que está aquí un poco torcida, pero ahí está. Vamos a tejer el número 1, así. Y luego doble lazada, se saltan una cadena y en la siguiente tejemos el número 2. Doble lazada, se saltan una en la siguiente, el número 3. Y así continuamos hasta tener nuestros 9 puntos. Listo, tengo mis 9 puntos y ahora vamos a repetir. En la siguiente cadena son 5 y en la siguiente cadena son otros 5. Aquí en esta, después del punto que tejimos, directamente en la siguiente cadena vamos a tejer nuestros 5 puntos. Tenemos 1, 2, tengo mis 5 puntos y ahora nos vamos a la siguiente cadena y volvemos a repetir nuestros 5 puntos. Después de estos 5 puntos volvemos a repetir
En la siguiente cadena nuestro número 1 se salta en 1, en el siguiente el número 2 y así hasta tener 9 puntos. Listo, llegamos aquí al final, tejí mis 9 puntos y luego aquí nos quedó libre una cadena y en esa cadena debemos de terminar con 5 puntos. Entonces, esta primera vuelta nos quedó así, con mucha curvita. Ahora para la vuelta número 2 vamos a tejer una cadena y giramos. Y vamos a tomar en relieve por delante. Entramos así, tomamos hebra y sacamos y cerramos esas dos hebras. Así. El siguiente punto entramos, tomamos así, el punto está delante del gancho y cerramos. El siguiente entramos, tomamos, sacamos, dos hebras, cerramos. Siguiente, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Estamos haciendo punto bajo en relieve por delante. Esta vuelta es muy fácil porque solo tienen que irse trabajando un punto bajo en relieve por delante en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Llegamos al final, así debemos de tener. Para la vuelta número 3 vamos a repetir exactamente lo que tejimos en la vuelta número 1. Comenzamos con 4 cadenas, que es nuestro primer doble punto alto, giramos, doble lazada en el primer punto, tejemos nuestros 4 puntos doble alto más para tener nuestro abanico de 5. 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Directamente al siguiente punto tejemos el primero de 9. Tenemos 1, doble lazada, se salta en un punto, en el siguiente el número 2. Doble lazada, se salta en un punto, en el siguiente el número 3. Y así continúan hasta tener 9. Listo, tengo mis 9 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a repetir estos 10 puntos, 5 en cada punto. Doble lazada directamente al siguiente punto, hacemos nuestros 5 puntos doble alto, así nuestros 5 puntos doble alto y luego en el siguiente punto otros 5 puntos doble alto. Terminamos los 5 puntos y volvemos a repetir. A partir de este primer punto, el número 1 se saltan 1, el número 2 saltan 1, el número 3 y así como les dije. Vuelta número 1 y vuelta número 2 se van a ir repitiendo todas las veces que sea necesario. Y bueno, amigos y amigas, una vez que ustedes le avancen a más vueltas, van a tener este resultado. Vean, ahí se ve de este lado y por la parte de atrás queda así plano. Quedaría perfecta para alguna manta para bebé, así en colores pasteles, quedaría muy muy bonita. Pero igual ustedes pueden usar su imaginación y crear cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar con esta preciosa puntada. Espero que les haya gustado. Como pueden ver es muy fácil, solamente 2 vueltas de repetición, así que le van a avanzar muy rápido. Gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Espero que me puedan acompañar en el próximo video también. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto en un video más. Bye.